Estamos de regreso y en este tiempo queremos compartir sobre la mente carnal. Y quiero leerles Romanos 1:21 que nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estamos hablando de personas que no conocían a Dios, pero conocieron a Dios. Y esta palabra conocer en el original tiene que ver con el mayor grado de intimidad que uno puede conocer a una persona. Es decir, que cuando leemos este verso no se está refiriendo a un conocimiento superficial, sino que realmente en ese conocimiento hubo algo profundo. Sin embargo, algo aconteció en este tipo de mente que no hizo la transición, sino que aún conociendo, aún experimentando, aún viendo, tomó una decisión de dejarse guiar más por la carne, por sus emociones, y al final terminó siendo una mente carnal. Yo veo un proceso ahí muy poderoso. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que envanecieron, perdieron el propósito de sus pensamientos, que le llama razonamiento. Empezaron a pensar en cosas vanas, que no tenían propósito, alejado de Dios, lo cual hizo necio su corazón, y luego el corazón entró en tiniebla, porque dice que fue entenebrecido. Entonces yo veo un proceso y la importancia de nosotros valorar nuestros pensamientos, porque los pensamientos se volvieron vanos y luego el corazón se volvió necio y al final termina en tiniebla. Entonces, la mente carnal no es solamente de un día para otro, no apareció en ese nivel de tiniebla, amaneció mañana, no, es un proceso que ha venido, que tiene que ver con lo que yo estoy cultivando en mis pensamientos. Ahora, el problema no es lo que pienso, sino cuánto pienso en lo que pienso. Entonces, si vienen pensamientos que no son alineados al propósito divino, yo debiera de no darle lugar, que no aniden, que no se formen en una estructura en mi mente, sino que los tengo que desechar, para que no ocurra el peligro de que yo me pueda volver en tiniebla mi mente. Y uno en tiniebla va a actuar conforme a la tiniebla, celos, contienda, envidia, egoísmo, y los frutos de eso va a ser la muerte. Entonces, la mente carnal que no transiciona, que no es renovada, el fin de ella es muerte. O sea, hay un proceso de deterioro que nos lleva a un proceso de corrupción y que nos lleva a un estado de muerte. Y entendiendo la palabra muerte como separación, o sea, nos terminamos separando de todo lo que viene del Señor. Y una de las cosas que yo diría, ¿cómo es el pensamiento de alguien carnal? Yo creo que la esencia está en que el carnal, aunque conoce la verdad, tiene una resistencia. Hay una resistencia, se envanecieron sus razonamientos, o sea, recibo la verdad de Dios, pero pongo por encima la verdad que yo entiendo y la verdad que yo creo. Entonces, esa resistencia hace que todo lo que Dios quiere implantar, yo creo que decíamos en los programas pasados que la mente, el pensamiento funciona como una computadora. Yo creo que al final los que inventaron la computadora lo sacaron de todo el diseño que tiene la mente y el cerebro. Entonces, si yo quiero implantar un nuevo software, un nuevo sistema a mi computadora, una de las cosas que hace un técnico en computación es que tiene que liberar el disco, tiene que formatear el disco para poder implementar el nuevo programa. ¿Qué pasa cuando lo formateas? Se borra la vieja manera, se borra la vieja cultura, se borran los paradigmas. ¿Cuántos paradigmas? Y yo siempre digo esto, si algo no nos funciona, ¿por qué seguirlo haciendo? La Biblia lo dice, por terco. Por envanecidos en sus razonamientos, o sea, Dureza del corazón. Dureza el corazón, que al final nos lleva a lo que también Pablo dice, o sea, al final el corazón se termina cauterizando. Y esa palabra cauterizar quiere decir
pierde toda sensibilidad, pierde toda... Ya es como cuando cauterizan el lomo de la vaca, el fierro se le pone con las iniciales del dueño y ese tejido literalmente se muere, o sea, no, pierde sensibilidad. Entonces, el de mentalidad carnal es como esa frase que dice, ni siquiera sabe cuándo le apagaron la luz. O sea, llega un momento en su patrón de vida que no se da ni siquiera cuenta cuándo salió del ámbito y del diseño de Dios, porque su resistencia fue tal que su corazón se termina desviando. Para complementar, el hombre, la mentalidad carnal, tiene otra faceta interesante también. Se mezcla. Y tiene una mezcla, preceptos de Dios convenientes y preceptos de Dios que no me convienen. Entonces, la otra parte, pongo mis preceptos y tomo los de Dios que me convienen. Entonces, los mezcla y según él está bien. Según él está funcionando porque tengo esto de Dios improntado en mi vida, pero solamente lo selectivo, lo que me conviene. Lo que aquello que me confronta y que me debería llevar a estar en una vida en Dios alineada, no lo tomo porque no es conveniente. Y entonces dice Tito, capítulo 1, verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Corromperse también tiene que ver con mezcla. Por ejemplo, tenemos un vaso de leche pura y yo le echo agua, la adultero, yo corrompí su esencia. La esencia de ella cambió porque yo le adherí algo que no estaba en su esencia, ya lo cambié, no tiene la misma pureza. Entonces la mente carnal, que puede parecerse a la verdad, pero no es la verdad, a través de la mezcla. Entonces hay un sistema de reglas que le llamamos religiosidad, que pudieran decir hacia afuera, oye, todo está bien, es persona más entregada, ora en voz alta, lee la Biblia, pero su esencia fue corrompida. Entonces, la esencia nuestra está nada más que en la pureza que tengo de seguir la voluntad de Dios o de no seguirla. O sea, mi diseño se corrompe cuando yo desobedezco. Por eso Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de Dios por causa de la obediencia. Y cuando vemos cómo Jesucristo purifica a la humanidad, es por un acto de obediencia. Entonces, en el interior, al final, el acto de obediencia profunda, ya en aquel lugar donde nadie me conoce, es lo que me va a mantener puro o me va a corromper. La mente carnal puede mezclarse y parecer que está bien, pero en su esencia se corrompió. O sea, alguien carnal es alguien que no logra llegar al acuerdo. O sea, en su corazón no establece un acuerdo con la palabra del Señor, no tiene un acuerdo con su autoridad, no tiene un acuerdo con la administración de Dios. O sea, y la Biblia dice, podrán caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Es algo que no se puede. Sí. Entonces, al final, lo que experimenta una persona bajo esa mentalidad es una resistencia, es literalmente una oposición que algunas veces es muy perceptible, pero otras veces es muy pasiva. Es muy pasiva y cuando eso pasa, al final los que terminamos siendo dañados somos nosotros mismos, porque terminamos recibiendo, como decíamos al principio de esta serie de la mentalidad, tal es el pensamiento, tal es él. O sea, al final nuestros pensamientos van a traer resultados, porque los pensamientos van a desembocar en las acciones y las acciones traerán resultados. Romanos 1:28 nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, que cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, ese es el inicio de las cosas negativas a nuestro alrededor, pero no es porque Dios lo quiera, sino por una decisión que nosotros hemos tomado. Vamos a ir a un corte y regresamos en unos instantes.